Buenas tardes con todos. Voy a hablar acerca del tema de consentimientos. Bueno, primero voy a dar las bases legales en lo que sustentamos que son los consentimientos. Se encuentra en el artículo 70 del Decreto Supremo 018/92, Energía y Minas, en el cual establece que se debe dejar constancia cuando corresponda de que no se ha interpuesto recurso impugnativo alguno contra la resolución notificada. Es decir, que se debe dejar constancia cuando corresponda, cuando no hay ningún tipo de recurso, es decir, puede ser recurso de reconsideración, revisión, oposición o cualquier otro. Bueno, también utilizamos el procedimiento WADA P027, que se trata de la elaboración de certificados de consentimientos y ejecutoriados. Posteriormente, voy a mencionar las resoluciones que se consienten. En este caso podemos consentir las resoluciones que ponen fin al procedimiento ordinario minero, el cual es el título de la concesión minera. Así también podemos consentir las resoluciones que resuelven algún tipo de oposición, ya sean declaradas estas fundadas, infundadas o improcedentes. Así también tenemos, dentro de las resoluciones que se consienten, cualquier tipo de extinción, que las causales pueden ser diversas, como las de abandono, cancelación, inadmisibilidad, rechazo, caducidad o renuncia total. Así también podemos consentir las resoluciones que aprueben, modifiquen, rectifiquen una resolución parcial, total del área, algún cambio de sustancia, la constitución legal, división o acumulación de otros derechos. Dentro de las resoluciones que se consienten, también podemos consentir las resoluciones que rectifiquen una resolución anterior. Así también la constitución, inclusión, exclusión, archivación, cambio de titular de las unidades económicas administrativas o UEAs. En general, se pueden consentir todas las resoluciones que incidan sobre algún aspecto importante de algún derecho minero. Bueno, también quiero recalcar el plazo que otorga la ley para consentir, es decir, para emitir el certificado de consentimiento, es de 15 días hábiles. Estos se tienen un conteo a partir del día siguiente notificada la resolución, o si fuera el caso, en casos exclusivos que se publican en el Diario Oficial Peruano, que se tratan de los títulos y las caducidades, es a partir del día siguiente de publicada esta. ¿Cómo se computa el plazo para el consentimiento? Bueno, en el caso de las notificaciones por correo certificado, el término corre a partir del 6º día después de la notificación. Es decir, que cuando tenemos una fecha de notificación, por ejemplo, el 29 de agosto, debemos en el CIEMCAT ingresar los 15 días, que es el plazo legal, más los 5 días, que es cómo se computa el plazo para el consentimiento, más apretando el botón para poder desplegar la lista de los términos de la distancia, es decir, de la ciudad en la que se notifica. Entonces, con eso se puede computar el plazo final que el mismo CIEMCAT lo calcula. Cuando se trata de la notificación personal, el término corre a partir del día siguiente en que el interesado se acerca al área de mesa de partes, al área de notificaciones para recabar la documentación. El día en el que se genera la notificación personal es ingresada como la fecha de notificación, el cual solamente se calcula con los 15 días que establece la ley, más no se aumenta ningún día de notificación, ya que es una notificación personal. Si la resolución ha sido notificada a varias personas, a varios interesados, en forma personal o por correo certificado, para el cómputo del plazo del consentimiento se toma en cuenta la fecha posterior o mayor en término de la distancia. Es decir, que si hay si a varias personas se les ha notificado una misma resolución y estas viven en lugares diferentes, la fecha de notificación que se va a tener en cuenta va a ser la más lejana. En este caso, Arequipa, que tiene 2 días extras o adicionales por el término de la distancia, a Lima.
Es decir, se toma en cuenta la fecha y el lugar para poder computar el plazo del consentimiento. En el caso del sobrecarte, si una resolución no ha sido debidamente notificada, se debe sobrecartar. ¿Qué es el sobrecarte? Es una resolución extra de la resolución ordinaria que se realiza por algún tipo de error que se cometa al momento de la notificación o al momento de la elaboración del transcrito. En ese caso, para el cómputo del plazo del consentimiento se toma en cuenta la fecha de notificación que salga en la resolución de sobrecarte. En los casos de resoluciones de títulos de concesiones mineras y resoluciones de caducidad colectiva publicados en el Diario El Peruano, el término comenzará a partir del día siguiente de su publicación en El Peruano. Por ejemplo, se puede notificar una resolución de título o de caducidad colectiva. En el caso de los títulos, por ejemplo, se pueden notificar durante todo un mes, es decir, del 1 al 30 de un mes, y este va a salir publicado en el Diario El Peruano en quincena del mes siguiente. Por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos que el 12 de junio, se notificó este título y pudo aparecer en el Diario El Peruano publicado en quincena de julio. Para eso se tiene en cuenta la fecha que salió publicada, que se pone dentro del CIDECAT para poder hacer el cálculo del cómputo del plazo para el consentimiento. Se aumentan los 15 días y se da la opción de publicación. Es de suma importancia verificar previamente al consentimiento que no se haya presentado ningún escrito o recurso dentro del plazo que otorga la ley, es decir, los 15 días hábiles, ya que si es que uno no revisa bien, no toma en cuenta esa consideración que es sumamente importante, puede generar un error y puede, en el caso de una extinción de un derecho, puede borrar del catastro minero una resolución que quizás no debió ser consentida. Así también es importante que la resolución haya sido correctamente notificada al último domicilio señalado por el titular en el expediente. Es decir, si una persona en el petitorio da una dirección y posteriormente hace un cambio de domicilio y ese no se ha tenido en cuenta, es necesario el sobrecarte para que pueda llegar a la persona indicada. Los certificados ejecutoriados, se le dice los ejecutoriados cuando la resolución cuyo recurso de revisión ha sido concedido y elevado al Consejo de Minería, posteriormente es declarado infundado y se confirma la resolución. Regresa a INGEMET después de haber llegado al Consejo de Minería para que éste pueda ser consentido. En el momento que llega a las oficinas de consentimientos, es necesario que sin ningún plazo, porque eso no espera ningún plazo, se consientan, ya que es una decisión confirmada por el superior jerárquico. Ya. Acá podemos observar un certificado de una resolución ejecutoriada. Es necesario que la fecha que se ingresa acá en el consentimiento sea la misma en la que se dio la resolución del Consejo de Minería. Y es necesario que se mencione que esta es ejecutoriada. Voy a conversarles acerca de los casos especiales en los cuales se consiente una resolución. Acá tenemos en el caso en el que se rectifica otra resolución no consentida. Por ejemplo, se emite una resolución de título en el cual han cometido un error material o cualquier otro tipo de error en la numeración o en el nombre o del peticionante o el número, algún tipo de número, nombre, letra o de repente en el número de hectáreas o algo así. Es necesario que se rectifique con una resolución posterior a esta. No necesariamente dentro de la resolución que otorgó el título, en el consentimiento que se da, no es necesario que se mencione la rectificación. Es obligatorio, es la obligación de las personas que realizan los consentimientos realizar
un consentimiento extra, es decir, el que solo rectifica el error en que incurrió en la resolución principal. Es decir, que se extiende el certificado de consentimiento de la primera resolución precisando que ésta ha sido rectificada. Posteriormente se pueden consentir el título o cualquier otro tipo de resolución que ya antes ha sido materia de error, por así decirlo. Otro caso especial es la resolución que tiene como no presentado un recurso de revisión contra una resolución no consentida o cuando ésta se declara improcedente. Es decir, si por ejemplo tenemos una resolución de un título y una persona, si el mismo interesado o otra persona interpone algún tipo de recurso y este es rechazado porque de repente lo presentó fuera de plazo y se declara improcedente el recurso, inmediatamente se extiende el certificado de resolución que fue materia de impugnación, considerando la fecha de notificación válida, es decir, de la original, para poder calcular la fecha de consentimiento. Otro caso especial es cuando el interesado presenta desistimiento de impugnar la resolución, es decir, de que transcurrido o antes de transcurrido el plazo que se tiene para poder interponer algún tipo de recurso, simplemente declara de que no va a hacer ningún tipo de recurso, que no va a interponer ningún tipo de recurso impugnatorio contra la resolución que se ha emitido. Puede presentar un escrito desistiéndose, por lo tanto va a acelerar el proceso de emisión del certificado de consentimiento. Y bueno, el Consejo Directivo de la Presidencia va a emitir una resolución en la cual acepta su desistimiento y esta fecha de la emisión de la resolución de desistimiento va a ser ingresada como la fecha del consentimiento. Bueno, el proceso de consentimiento en el CIEMCAT. Primero se tiene que ingresar con el usuario y la clave, luego se va a la siguiente ventana donde debemos ingresar al registro de información para consentir las resoluciones, luego a mantenimiento, derechos mineros, y luego se ingresa o se coloca el código del derecho minero o el nombre. Previamente se tiene que consultar si existe algún recurso, es sumamente importante esto. Se tiene que verificar en esta opción de recursos si es que hay algún tipo de recurso impugnativo contra la resolución que va a ser consentida. Luego hacemos clic en las resoluciones para ver cuál es la resolución que se va a consentir. Bueno, esto es para verificar si existe algún tipo de recurso. Por ejemplo, en este ejemplo no hay ningún tipo de recurso. Solo vemos que hay notificaciones devueltas, pero no ningún tipo de recurso. Bueno, luego se revisa la dirección, la última dirección que consignó en el transcrito tiene que coincidir con el talón de notificación para ver si está debidamente notificada. Y luego se procede al consentimiento. Este es un certificado de consentimiento, de abandono, que extingue el derecho. Muchas gracias.